es imposible para el que confía en Dios. Nada es imposible si confiamos en su amor. Oigo su voz diciéndome, nada es difícil para mí. Si crees en Dios, descansaré, confío en su poder. Dice el Evangelio de Juan, habla sobre la mujer samaritana. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿Dónde estaba Jesús? En un pueblo llamado Samaria. Amén. Los discípulos se fueron para Dubái, el restaurante ese que está allí, que está bueno, Dubái. Se fueron para McDonald's y se fueron a comer. Dice, verso 9, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. El agua del pozo de Jacob estaba estancada. Agua viva. Esa agua estaba estancada. Cuando usted se estanca, se pudre, se le daña el agua y le hace daño. Dice Jesús y le dice, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don, el regalo, ¿quién es el que te pide, el que te daría agua, que te pide de beber? Tú le pedirías a él. Y dice, agua viva. La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y su ganado? Tiempo pasado, diga, bebieron. Tiempo pasado. Bebieron agua. Y le dice, en el verso 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Vemos en un pasaje donde Jesús le está diciendo a esta mujer, mientras que los discípulos estaban en su faena comiendo, Jesús había dicho, yo tengo una comida que comer. Y la comida de Jesús es hacer la voluntad del Padre. La Escritura dice que Jesús se acercó al pozo. Tráemela, por favor, al pozo. Me voy a poner el ejemplo, esta mañana lo puse porque le quede ahí. Eso es pescar con una caña. Ayer puse a correr un poco de gente con esto. ¿Cuántos de ustedes algún día han ido a pescar y le ha tocado ya boca de ceniza comprar los pescados porque no cogió nada? ¿Ve? Y uno va y hay gente que tiene en su cuarto un poco de caña y nunca lo tiene por tenerlo, pero nunca en su vida ha ido a pescar. No tiene el deseo de pescar. Entonces, mientras que estaba ahí, Jesús, para que un pez pueda, ayúdeme con la hermana, por favor, allá, por favor, un mujer, ayúdeme, acomódala, por favor, que no quiero que me vayan a interrumpir para que la gente, ok. Quiero enseñarte eso porque esto es fundamental para tu vida personal y para tu familia. Yo tomé una decisión hace muchos años y esa decisión fue tan radical que perdí mis amistades. Pero al fin del tiempo, dice la palabra, echa tu pan sobre las aguas
con el tiempo la recuperas. Y hoy día son amigos y son creyentes también. Entonces Jesús estaba ahí para que un pez pueda morder el anzuelo, tiene que haber una comida. El pez tiene que tener hambre, una necesidad. Si el pez está lleno, no muerde la carnada. Entonces el mundo entero tiene necesidades. Toda la gente, si nosotros, usted que está ahí y yo, tenemos necesidades, imagínense cuántas personas hay en el mundo, en su familia, a su alrededor, que tienen necesidad. Y usted tiene la fuente para darle el alimento. Usted tiene las herramientas. Entonces, Jesús estando ahí, esta mujer llegó y Jesús rompe el hielo, porque en samaritanos y judíos no se gustaban. O sea, no se gustaban. Usted cuando estudia eso se va a dar cuenta que era que ni se volteaban a mirar. Se odiaban. Entonces los discípulos se fueron a McDonald's y el maestro dijo, gracias a Dios que se fueron. Yo estoy aquí solito. Y llega la mujer y él le pide agua. Y ella dice, pero si judío y samaritano no nos tratamos. Jesús rompió el hielo y vio la necesidad y le dice, ves y llama a tu marido. Y le dice ella, yo no tengo marido. Y dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo tampoco. ¡Wow! No había internet. No había correo electrónico ni teléfonos celulares. Diga conmigo, Dios no ha cambiado. Y le voy a explicar ahorita lo que es el discernimiento de espíritu, la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría, los dones de poder que la iglesia tiene que tenerlo. Y lo voy a impartir hoy. Al final del servicio lo estoy impartiendo para que eso se despierte en usted y empiece a fluir, porque Dios no ha cambiado. Y dice que esta mujer dijo, no tengo marido. Y él dijo, bueno, sí, es verdad, lo has dicho. No tengo. Porque el que ahora tienes no es tuyo. Y 5 tuviste. Ahí está, mira una traducción ahorita que dice 5 amantes has tenido. O sea, más crudo el asunto. 5 amantes. Entonces, resulta de que esta mujer, cuando ve, se confronta. Porque Jesús actúa con una palabra de ciencia. La palabra de ciencia tiene que ver con el pasado y el presente. Jesús no apelaba a su deidad como Dios, porque era uno de los atributos prohibidos. Tenía que operar como un hombre, como usted y como yo. Acuérdense que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a fluir, a hacer milagros, a sanidad y a transformar, y nunca predicó de salvación a nadie, solamente a Nicodemo, que le apareció a las 2 de la mañana. Porque Jesús no podía hablar de salvación porque tenía que morir y resucitar y después de eso. Entonces el asunto es que Jesús habla con esta mujer y le habla el pasado y el presente. Dice, tuviste 5 y el que tienes actual no es tuyo. Tenía un filazo esa mujer. Y Jesús dice, aquí cayó, que no vengan los discípulos a molestar ahora, que sigan comiendo allá en Dubái. Oye, yo no sé por qué le estoy dando tanta propaganda a ese restaurante. Es que es bueno. A algunos no les gusta, pero bueno. Ok. Él está pescando ahí. La mujer mordió el anzuelo. ¡Wow! Y la capturó. ¿Sabía usted que se convirtió una mujer evangelista con una sola palabra? Salió corriendo para todo el pueblo, en todo Samaria. ¡Vengan, corran! Como hicieron ustedes cuando nacieron de nuevo. Que le dijeron a los familiares, amigos, parientes, a la suegra, ¡suegra, imagínate! Algunos no quieren que la suegra se vaya para el cielo. Toca que está a tu lado y las suegras tienen derecho. Aleluya, estírese, diga estírese. Las suegras tienen derecho. Entonces, las suegras son una bendición. Yo no sé por qué la gente de mala fama. Suegra nacida de nuevo es tremenda bendición. Dobla rodillas para que te vaya bien.
Amén. Ahora diga que estás loco, te duermes porque parece que viste mucha televisión de esta noche, que tienes los ojos así como forma de dormir. Ok, quítate del aire acondicionado para que no te duermas. Ok, a un acto profético de despierta en el nombre de Jesús. Ok. Jesús le da la palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia, esto es importante que usted lo aprenda y lo viva. Yo no tengo el escrito ahí porque no, lo vivo. La palabra de ciencia siempre tiene que ver con el presente y el pasado. Entonces, a veces yo estoy hablando con alguien y me doy cuenta y le pido al Espíritu Santo que me muestre la condición de la persona. No para chismosear, sino para ministrar. Y no ando con el Espíritu. No. Entonces, eso tiene que ver con el presente y el pasado, que bueno pasó con la mujer samaritana y también con Zaqueo. Acuérdate que le dijo, estoy delante de tremendo israelita, un hombre fiel como tú. Y ¿de dónde me conoce? Yo sé como tú estás ahí sentado y dices, tú hablaste con el pastor. Tú como que algo le dijiste al pastor que mira, de arriba está tirando eso. ¿Te ha pasado o no te ha pasado? Entonces la palabra de ciencia empieza a fluir en el espíritu. Y uno habla la palabra y toca y nace de nuevo. Entonces, la palabra de ciencia, le repito nuevamente, tiene, y perdón la redundancia, tiene que ver, diga conmigo, tiene que ver pasado y presente. Eso fue lo que Jesús usó en ese momento, para un momento específico. Y ahí yo te decía que la palabra de sabiduría, que es la gran mayoría de personas dan un consejo con palabra de sabiduría, según, escuche bien, según su conocimiento o su experiencia. Es un parte de conocimiento. Pero cuando estás en el Espíritu, hay un conocimiento mayor, que es una sabiduría mucho más allá de lo que tú puedes entender. ¿Ve? Entonces, esa parte, la palabra de sabiduría tiene que ver siempre con el futuro, nunca con el pasado ni con el presente. A los que anoten, los que están estudiando. Esos son de los 9 dones del Espíritu Santo. Diga conmigo, 9 dones del Espíritu Santo. Haga así 9. 9. 9. 9. Diga 9. Ah, tengo 8 aquí. Ah, perdón. Perdón. Ay, gloria, 9. Yo hice 8. Ok, 9. Ok, 9. Yo hice así, 8, que 9. Me traicionó el subconsciente. El dedo profético, porque también se lo tengo que enseñar. Este dedo representa el dedo apostólico que mueve los demás ministerios. El profeta, el evangelista, que es el alcance, el profeta que siempre está señalando, y está el pastor que está casado con la iglesia, y está el maestro. ¿Entienden? Es importante. Diga conmigo, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Ahora, dentro de la palabra de los 9 dones del Espíritu Santo, están divididos, separados en 3, que son los dones de revelación. Diga conmigo, dones de revelación, fe. Está el otro que es los dones de expresión oral, o fe son dones de poder. Lo voy a explicar para que no se vaya a enredar un poco. Le voy a ir paso por paso para que no se me vaya a enredar. Entonces, los dones de revelación, diga conmigo, dones de revelación, separado en 3. Palabra de ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu. Ciencia, sabiduría, discernimiento de espíritu. Ciencia tiene que ver con el presente, pasado. Sabiduría tiene que ver con el futuro. Discernimiento de espíritu es discernir la atmósfera. Cuando uno llega a un lugar, empieza a discernir la atmósfera. ¿Qué espíritu se está moviendo? Si es un espíritu, por eso Pablo dice, probar los espíritus. Si es de Dios o no es de Dios. Uno percibe la atmósfera en el espíritu. Porque uno le pide al Espíritu Santo que le manifieste, que le muestre qué está sucediendo ahí.
Entonces, de acuerdo a lo que está mostrando, uno está ministrando en esa área. Amén. Entonces, están los dones de poder, que son fe, sanidad y milagro. Diga conmigo: dones de poder, fe, sanidad y milagro. Entonces, esos son los dones, los tres se manifiestan los dones de poder. ¿Qué es fe? Fe es la manifestación en un momento específico de Cristo personificado en una persona para hacer algo específico. ¿Cuántos de ustedes, pueden levantar la mano, cuántos de ustedes algún día de pronto han sentido como una fe, como un gigantón? Ok. No es tu fe normal de salvación o de una cosa, no, es algo sobrenatural que tú lo percibes y tú no, hasta ahora jamás dices: ay, estoy manifestado en el don de fe. En ese momento es cuando ese don de fe se manifiesta, que tú tienes como un gigantón, no le tienes miedo a nada, es una cosa sobrenatural. Tú lanzas la palabra y vas para adelante y wow, uy, este hombre cambió o esta mujer cambió. Es que el Cristo Jesús se ha manifestado en ese momento, para un momento específico. Fe. Entonces están los dones de sanidades. Sanidades son que Dios va usando a una persona, de pronto oró por alguien por preclancia, qué sé yo, y ¡pum! Y Dios le sanó en ese momento. Gloria a Dios, o le sanó después, 3 días después, cualquier tipo de enfermedades. Entonces, hay personas que se les hace fácil orar por ciertos tipos de enfermedades, porque ya tienen la experiencia y se manifiesta, y el don es de Dios, no es de uno, es de Dios, sino que Él lo manifiesta como Él quiere y cuando Él quiere. Entonces ya tú tienes la confianza, como cuando la persona va a operar por primera vez en algo, cuando va a hacer algo, entonces lo hace con mucho temor, pero entonces el Espíritu empieza a fluir en ese momento, ¿ok? Entonces sanó y dice: ay, gloria a Dios, lo sanó el Señor, ay, gloria a Dios. Sanidades. Milagro es una intervención divina en un momento específico para cambiar las leyes naturales. Yo siempre especifico, cuando Saddam Hussein fue a lanzar las bombas químicas contra Israel, el viento empezó a soplar contrario, porque la iglesia estaba orando en ese tiempo. Recuerdo en el año 92, la iglesia estaba parqueada orando, intercediendo, porque había amenazado con lanzar las bombas químicas contra Israel, y el viento empezó a cambiar. Dios intervino de una forma sobrenatural, hizo un milagro y el viento cambió y no pudieron tirar las bombas. Ese es un milagro. Milagro cuando la persona tiene una pierna más larga que la otra y de pronto todo se instala. Es un milagro, una intervención divina en un momento específico. O de pronto que se crea un órgano nuevo, algo sobrenatural en un momento para glorificar el nombre del Señor. Eso es un milagro que ocurrió. Dios interviene. Y esto no es para los pastores, profetas, evangelistas y maestros, es para el que cree. Bien, están los dones de expresión oral, que son lengua, interpretación de lengua y profecía. Expresión oral habla. Cuando tú estás hablando una lengua espiritual, es el Espíritu Santo que empieza a interceder con gemidos indecibles, que no conoces tú la voluntad de Dios, y el Espíritu Santo conoce cuál es la voluntad del Padre y empieza a revelarte, porque dice la palabra: cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que Dios Padre tiene reservadas para aquellos que le aman. Entonces, cuando tú entras en el Espíritu y empiezas a orar en el Espíritu, si no hablas en lengua, tú dices aleluya, 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 porque aleluya no tiene interpretación humana de idioma, ni en inglés aleluya es aleluya, en francés aleluya es aleluya, en español, porque es una lengua del cielo. Aleluya. Entonces, usted ve que siempre estoy hablando aleluya, aleluya, lengua, empiezo a hablar lengua, porque quiero que la manifestación del Espíritu Santo empiece a fluir para que usted no salga vacío, salga lleno de la presencia de Dios, transformado, cambiado, activado, que diga: yo vengo y salgo diferente, cuando paso salgo diferente, porque la presencia de Dios tiene que irse contigo. Amén. Toca a alguien, dile: hoy vas a ser activado. Entonces, esa parte de lengua más interpretación de lengua, no traducción. Es interpretar las lenguas. Es como cuando están traduciendo en inglés, él no está traduciendo, él está interpretando la idea de lo cual yo quiero decir. ¿Ve? Entonces, esa parte es interpretación de lengua. O sea, lengua, interpretación de lengua es igual a profecía. Es decir, que alguien puede estar levantándose, hablando en lengua,
y otro está interpretando lo que dijo. O quizás esa misma persona puede interpretar en ese momento lo que Dios quiso decir a la iglesia para la edificación de la iglesia. Dice que la lengua es para los incrédulos. Mucha gente no cree, precisamente se manifiesta en lengua. Amén. Y eso es una cosa que ustedes tienen que pedirle a Dios. Dame los dones del Espíritu. ¿Cuáles son los dones que tú quieres que operen en mi vida para el trabajo donde estoy, lo que yo estoy haciendo, lo que estoy asignado? Porque Dios nos equipa. Dios no usa todo de la misma manera. Dios diferente forma. Dios trabaja en la unidad a través de la diversidad. Y eso es importante, que Dios es plural. ¿Ven? Entonces, cuando empezamos a hablar en lengua, yo sé que yo no estoy hablando para usted, menos para el diablo. Estoy hablando para Dios. Y empiezo a fluir en el Espíritu. Y eso de pronto viene ¡bom! Y llega lo que es. Y siento yo que llegó. Y siento un calor, no me da frío, no me da nada, ni escalofrío. Y todo empieza a fluir una cosa tremenda. Y Dios mismo hablando en ese momento para algo específico en su vida. Lengua, interpretación, lengua y profecía. Esa es una de las cosas que usted tiene que anhelar. Señor, en vez de Señor, dame un camión. No, Señor, dame un camión, pero lleno de los dones. Amén. Porque eso es lo que te va a fluir en tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu negocio, para todo. Yo puedo estar hablando con alguien y yo voy percibiéndolo. Porque yo siempre estoy pidiendo al Señor, dame la palabra de sabiduría, la ciencia. Quiero saber qué está pasando. ¿Ve? Y a veces llamo a personas, ¿qué hubo? Y dices, como que se asustan. ¿Qué? ¿Hablaste con mi esposo? No, yo no hablo con ninguno. Porque el profeta es así. Se manifiestan los dones. Siempre cuando llegaban los profetas se vienen en fondo de paz. Estaban preocupados los reyes. Entonces Jesús trabajó. Escúcheme, hay algo que está cabeceando por ahí. Son las 11 de la mañana ya. Entonces, 11 de la mañana son para que no se cabecee. Le quiero explicar esto porque la iglesia tiene que estar entrenada en eso. Usted como iglesia. Entonces Jesús aplicó la palabra de ciencia en ellos. Entonces Él pescó persona a persona, ganó a alguien ahí. Y escuche bien, una sola persona que ganó, transformó todo un pueblo. Miren lo importante que es. Entonces Jesús nos enseña ahí a pescar con caña de pescar. Pero la gente tiene hambre, tiene necesidad. Y todos tienen hambre. Por eso es que te dicen, te llaman por teléfono. Ay, tú que estás más cerquita de Dios, ora por mí. Ese marido tuyo que a veces cabeza duro. Mami, ora por mí. Ve, porque saben que tú estás más cerca de Dios, pero Él te puede acercar también, lo que pasa es que no quiere. ¿Me estás siguiendo? Entonces, eso es importante para su vida espiritual, que usted diga, Señor, dame esa unción, esa presencia, discernimiento de espíritu. Ahora, otra cosa que Jesús usó con la atarraya, pásame la atarraya ahí también, que bueno, está buena. Miren. Es un chinchorro, pero no, es para que usted tenga la idea, ¿ok? Igual a mí me la dan y me... Mire, gracias Espíritu Santo. Mire, dice que Pedro pasó toda la noche, como usted cuando sale a boca de ceniza, con la desventaja que él no pudo comprar los peces. Y usted llegó y lo compró porque dice, mami, ya la pesqué, mira, te traje el pescado. Entonces, Pedro pasó toda la noche, gente profesional de la pesca, y vino decepcionado, como quizás usted, porque está viendo por la televisión, por la radio, está decepcionado, que está tirando el trasmayo para algo y nada pesca. ¿Ve? Ni un resfriado. No pesca nada, las cosas están tirando y no fluye nada. ¿Qué es lo que está pasando? Porque está tirando la red.
sin la palabra de Dios. Y Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro. Pero toda la noche, maestro, he estado ahí y nada, no pasa nada. Pero en tu palabra voy a tirar la red. Mire, hermano, los peces estaban ahí. Sino que Pedro se quedó, a pesar de ser profesional de la pesca, Pedro se quedó a medio metro quizás, y los peces pasando, o sea que ellos van en... Y pasó, y Jesús le dijo, boga mar adentro. Y dice, la pesca fue tremenda. Entonces Jesús enseña esto de pescar con atarraya, y le dice, a ustedes los voy a enseñar a ser pescadores de hombres. Amén. Si tú eres soltera, no te quejes. Dios te enseña cómo pescar el hombre. Ok, entonces, tiran la red y usted conoce la historia que esas barcas venían cargadas y llamando a todo el mundo, corran, corran, porque no hay donde meterlas. Entonces, cuando él le dijo, les haré pescadores de hombres, porque una cosa es ser y otra cosa es hacer. Hay personas que hacen cosas, no son llamadas a hacer. Entonces, usted puede hacer algo. Yo veo los hermanos que salen, ellos salen a jugar fútbol, pero ellos no son futbolistas. Amén. Porque ellos fueron llamados a ese. Lo que hacen es ir a jugar, pero no son futbolistas. Y así sucesivamente. Entonces, el Señor le dijo a ellos, Pedro, seguidme. Está enredado esto aquí. Ok, gracias. Seguidme. Y cuando le está diciendo, síganme, y Pablo también dice, imíteme a mí como yo lo imito a él. Sé imitadores de mí, como yo estoy imitándole. O sea, hagan el ejemplo. Es bueno imitar a un hombre de Dios en las cosas que un hombre de Dios hace. Imitarlo, su conducta, su personalidad, su fe. Yo aquí le digo a usted, hermano, usted lo que tiene que aprender de mí es fe. Yo le aprendí una sola cosa, le aprendió el diablo. Nada más, porque yo sé que no es maestro. La persistencia. El diablo es persistente. Él es persistente y persigue y está, hermano, y está es como el hombre que está 3 años detrás de la muchacha. La muchacha le dice que no, porque es muy feo. No, y no, y no, y él sigue y sigue hasta que de pronto, ¡pum!, la capturó. Persistencia. Así es el diablo. Entonces, cuando yo no tengo fe, uso la persistencia. Toca que está a tu lado y dice, hay que aprender. Cuando tienes la convicción clara, tú tienes que pararte firme. Y Jesús dijo que siguiéramos el ejemplo de su pisada. Cuando Jesús les dijo a ellos, sigan el ejemplo, sé imitadores de mí, si permaneces en mí, todas las cosas, dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y será hecho. Quiere decir que yo tengo que seguir al maestro, lo está siguiendo. ¿Aló? Entonces, ¿en qué lo vamos a imitar? ¿En los milagros? Lo podemos hacer. En sanidades, lo podemos hacer. Pero lo que el Dios quiere es que tu corazón sea transformado, cambiado, que nazca de nuevo.